Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión del Comité de Sostenibilidad. Bienvenidos, por supuesto, a este espacio en el que siempre traemos temas interesantes y sobre todo muy en tendencia y esos temas de los que todos tenemos que estar hablando. Hoy vamos a estar conversando de el dato a la acción, transformando brechas en puentes, y nos acompaña Ana Karina Smith Kane, quien es la presidenta actualmente de la Asociación de Directoras de Panamá. Ana Karina, además, es de procesos de cambios estratégicos positivos, desarrollo de liderazgo y coach de liderazgo. Ha sido miembro de la junta directiva de JK Logistics, además fue directora de comunicaciones para Copa Airlines y por supuesto se graduó con honores de la Universidad de Pensilvania. Tiene una maestría de Weatherhead School of Management y además cuenta con certificaciones como trainer de HearMath Institute, de Wellness Counseling de la Universidad de Cornell, coaching de liderazgo de la Universidad de Brown y es miembro de la International Coaching Federation. Y Ana Karina, pues hoy nos está regalando un poco de su tiempo para compartir de esos temas que yo sé que mucho le apasionan. Y nada, Ana Karina, bienvenida al Comité de Sostenibilidad y todo el espacio para ti, para que nos cuentes de toda esa información que sé que manejas y que son de interés de todos nosotros. Muchísimas gracias, Marta, por darme tan calurosa bienvenida. Hoy estaremos hablando del dato a la acción, transformando brechas en puentes. Y realmente eso es lo que a mí me encanta, estrechar puentes. Hoy quiero hablar de por qué la diversidad de género nos importa tanto a todos. Realmente es un tema que se escucha mucho y hoy quiero tocar también no solo a mujeres, espero que haya muchos hombres también escuchando, pero antes les quiero contar algunas historias personales. Primero, pues les cuento que yo recién graduada de la universidad, mi primera experiencia fue desarrollando un programa de desarrollo comunitario en lo que hoy es el Parque Nacional San Lorenzo. En ese entonces eran 12.000 hectáreas que iban a pasar a Panamá. Esto era el 1998. Y estábamos pues preparando esa transición de 12.000 hectáreas de bosque maravilloso, toda la biodiversidad que uno se puede imaginar, que pasaría de Fort Sherman a Panamá. Y un día de trabajo era a caballo en la costa abajo de Colón, otro día podía ser en kayak en la desembocadura del río Chagres en el fuerte San Lorenzo. Y gran parte de lo que aprendí fue a conectar con las personas a todo nivel y buscar esos sueños que realmente nos inspiran a crear un mejor futuro a través de ese trabajo que era en el sector de las ONG. Y también descubrí que podemos muchas veces mover cambios hasta más potentes desde el sector privado. Y eso me llevó a entrar no sé, yo le llamo Disney, entrar a Copa Airlines, que realmente todavía lo tengo muy cercano en mi corazón todos los días de mi vida. En Copa, pues esa manera de trabajar con las personas desde todos los márgenes, desde una empresa, una comunidad lejana, y traer esas voces para tener conversaciones sobre el futuro, realmente fue algo muy gratificante en mi vida. Y tuve el gigantesco honor y agrado de ser pues la persona a cargo como directora de comunicaciones de esa transformación cultural que todavía hoy se siente, se vive cada día y diría yo que es parte del secret sauce, ¿no? Del éxito que tiene Copa y todavía amo mucho cada vez que entro a uno de los aviones o a una de las oficinas porque ese espíritu sigue vibrante. Ahora, en Copa también aprendí mucho sobre gobernanza, aprendí sobre crear board books, aprendí mucho sobre crear estrategias a largo plazo, no solo para los próximos meses o en crisis, sino tener una mirada mucho más amplia y larga. Y a raíz de esos aprendizajes, pues me los llevé a la empresa que mi abuelo fundó hace más de 70 años, que es una empresa que es parte de AmCham. Creo que fue el Comité de Sostenibilidad que hace poco nos dio una mención de honor en los premios que dieron de sostenibilidad. En el 2002 más o menos creamos la primera junta directiva formalmente, éramos solo 3 en ese entonces, mi hermano Jimmy, que en paz descanse, Luis Carlos Mota, nuestro socio principal, hoy en día somos varios otros grupos accionistas, y yo, la única mujer en ese entonces, pero una de 3 personas. Y la empresa
habrá tenido entre 350, más con los eventuales que hacen las adecuaciones y otros trabajos muy valiosos, muy importantes, casi todos de Colón, provincia que amo y de la cual yo provengo. Y hoy en día es una empresa que tiene más de 1.500 colaboradores. Es una empresa, puedes pasar, Federico, es una empresa que la sostenibilidad ha sido parte intrínseca de no solo una buena reputación, sino realmente un trabajo muy cercano con las multinacionales, que muchas son parte de AmCham, y que eso es algo que es parte del ADN, o sea, con o sin reportes de sostenibilidad, cuando es parte realmente de lo que uno hace y el sentido de propósito, hacer las cosas bien, eso realmente ayuda a construir un valor a largo plazo. Y por eso me encanta hablar no solo de diversidad, sino cómo se une la diversidad de género, la diversidad en general con la sostenibilidad. Nosotros seguimos invirtiendo en Panamá, seguimos construyendo pues también la confianza de nuestros clientes a través de inversiones importantes. Aquí estamos pues la primera pala hace un par de meses en nuevas construcciones que estamos levantando en Colón y también tenemos operaciones en Panamá Pacífico y este año también estamos comenzando en Ciudad de Panamá, al lado de otro miembro de AmCham que es de HL. Ahora les quiero contar un poquito de James Cain, el nombre que lleva pues la empresa. J. Cain viene pues de mi abuelo que fundó la empresa hace más de 70 años. Y James Cain, mi abuelo, fue la persona pues que más ha influido en mi vida. Mi abuelo era como un papá, yo tengo mi papá, pero viví con mi abuelo en la adolescencia. Y en la niñez, mi abuelo vivía a una cuadra, así que mis tareas siempre las hacía pues él venía a chequear cómo iban, hablábamos de negocios, hablábamos de la vida, hablábamos de los valores y realmente ha sido una persona fundamental en cada etapa de mi vida. Ahora, les cuento que hubo un día que les voy a compartir hoy en este espacio en el cual viví la experiencia más triste que he vivido en toda mi vida. Y fue un día que yo lo llevé al aeropuerto y él no regresó. Manejé a lo que era el hospital de Paitilla, perdón, el aeropuerto de Paitilla en ese entonces, a donde estaba la National Car Rental, ahí pues al frente. Y ese día él no regresó porque una bomba detonada acabó con la vida de 21 personas. Una de ellas una persona que fue la que detonó ese dispositivo y acabó con las vidas no solo de ellos, sino la mía, porque se me derrumbó por completo en ese momento y seguramente la de muchas otras personas. Realmente era lo inimaginable y a una temprana edad, imagínense, tan solo 18 años recién graduada de la escuela, me tocó experimentar cosas que nunca había experimentado, como ir a una morgue, coordinar un entierro de este nivel. Y me tocó también tomar decisiones importantes que podían cambiar el transcurso, el trayecto de mi vida. Y menos mal tomé la decisión correcta, porque la decisión era, ¿me voy a Estados Unidos sola a estudiar o me quedo en Panamá? Mi abuelo ya había pagado los down payments para ir a la Universidad de Pensilvania y yo pensé que como mi familia es tan pequeña, me necesitaban más en Panamá. Entonces fue una decisión sumamente dura, muy difícil, y fue la correcta porque encontré un ambiente lleno de esperanza, lleno que me despertaba la curiosidad y ven allí algunas caritas que me aman todavía. Son personas a quienes veo con frecuencia en todas partes del mundo porque realmente desarrollé pues una red de amigos y de también colegas en todas partes del mundo en un ambiente que nutrió mi corazón de muchas maneras. Y despertó mi curiosidad y gran parte de la curiosidad es qué sentido tiene el mundo cuando pasa algo tan terrible. Y encontré pues en esa ocasión la literatura, yo estudié comunicaciones y ciencias políticas y algo que encontré pues en esos estudios era este paradigma, que fue el paradigma después de el Cold War, de la Guerra Fría, y era un paradigma de el choque entre las civilizaciones. Realmente un paradigma bastante triste, bastante deprimente, y yo siempre pues he sido una persona que si bien me gusta tener un plan A, plan B, plan C, plan C, les decía a Flor y a Federico en la vida, pues porque he aprendido a vivir con mucho cambio, también busco la esperanza. Y este no era un paradigma muy esperanzador, para nada. Menos mal, después de 9/11, sí encontré un nuevo paradigma bastante más esperanzador. Y ese paradigma es el del diálogo de las civilizaciones. Y puedes pasar, Federico. El diálogo de las civilizaciones
fue una idea inspirada por un expresidente de Irán, Khatami, y hablaba de la inclusión y el deseo colectivo de integrar las perspectivas a través del diálogo. Entonces, esto sí habló en mi corazón muy profundamente. Y les puedo decir que allí nació mi propósito personal. Se hizo muy claro desde muy joven, que es vivir con amor e inspirar a un diálogo compasivo. Y este diálogo todavía es relevante, es más relevante que nunca, me atrevo a decir, y yo creo que ustedes también lo viven, porque eso es gran parte de lo que hace AmCham, es traer la diversidad de ideas, de conocimientos y compartir también con Panamá, y eso es muy importante, y entre panameños. Y una de las cosas que más me encanta es que el diálogo entre las civilizaciones, pues hoy en día sigue vigente en las Naciones Unidas también. El año pasado se promulgó el Día del Diálogo entre las Civilizaciones. Y miren, ahí les marqué en rosado que este diálogo de las civilizaciones no solo enfatiza pues la integración, la escucha, todo esto, sino también la diversidad de género. Es parte intrínseca. Dice que el gender equality and the empowerment of women and girls from different backgrounds and cultures es parte importante a enfatizar cuando hablamos del diálogo entre las civilizaciones. Y bueno, de allí nace mi why, ese es mi porqué. Yo le meto alma, vida y corazón a mi trabajo en la Asociación Directoras de Panamá. Hoy somos más de 225 mujeres que apuntamos a incrementar la participación de mujeres calificadas en las juntas directivas de Panamá, pero también del mundo. Nos encanta participar en foros globales y regar la voz de lo bueno que está pasando en Panamá, porque no lo estamos haciendo nosotras, lo estamos haciendo juntos. También con AmCham. AmCham ha hecho unos esfuerzos increíbles en los últimos años, no sé cuántos les ha tomado, pero 5 o 6 años se ha visto un cambio muy potente en AmCham, que me encantaría ver también en todos los otros gremios. Cada vez se ve lo enriquecedor que es tener la diversidad de ideas, no solo en los gremios, sino también las empresas, en el sector público y en todos los ámbitos. Vamos a pasar. Y lo que pasa es que cuando las mujeres participan plenamente en el liderazgo, las organizaciones tienen un mejor desempeño, las sociedades se vuelven más pacíficas y los hombres también prosperan. Por eso, pues me encanta ver hombres en la audiencia, porque lo que quiero traerles hoy no es solo para mujeres, las mujeres ya sabemos mitad de la historia. Aunque también le hablo a mujeres, le hablo a las mujeres que tienen varones y que a veces este tema de la diversidad les es un poquito confuso, porque ¿qué pasa con mis varones? Se van a quedar por fuera de la conversación. Entonces pienso que es una conversación importante a tenerla de manera honesta, abierta y directa, que ese es como mi mantra de comunicaciones. Entonces, importante decir que todavía nos cuesta entrar en este diálogo. Esta es el Gender Policy Research del Banco Mundial en octubre lo publicaron, hace solo un mes. Y allí nos dicen que todavía las mujeres estamos underrepresented, hay baja representación de las mujeres. En el sector público, por ejemplo, se ve que Heads of State en 11.9%, y yo hablo Spanglish, mis dos abuelos son gringos casados con panameñas, ese es mi idioma, discúlpenme, trato, pero es difícil. Y vemos que Heads of Government son 8.3%, bastante bajo todavía. Ahora, las Speakers of Parliament, las presidentas de los ámbitos legislativos ya está en 23% en el mundo, así que se ve que allí ya hay un cambio y estoy segura que va increciendo. En el ámbito privado, vemos, bueno, público y privado, pero vemos que en cuanto a la participación de mujeres en el ámbito laboral, estamos bastante por debajo de los hombres. Ahí hay 1000 factores y podemos hacer una charla entera sobre solo este slide. Lo importante es tener en cuenta que no estamos necesariamente en todos los ámbitos ni tan activas como los hombres. Y en cuanto a el mundo laboral, este estudio de McKinsey es del 2024, es bastante reciente, habla mucho del escalón roto y cómo tenemos una casi mitad cuando es entry level, cuando estamos en esas primeras posiciones en las empresas, y en Panamá especialmente hay una excelente representación de mujeres en ese tipo de empleos, pero en la medida que vamos subiendo en las jerarquías de las empresas, esos porcentajes de participación van bajando. Ahora pueden ver que estas barritas son como diferentes y es que comparan desde 2015 al 2024 los estudios de McKinsey. Entonces sí se ve progreso,
No en todos los ámbitos, estas son cifras globales, pero ven que a nivel de C-suite, C-level, sí va subiendo. Y vamos a ver que en juntas directivas también va subiendo. Pero es bajo, todavía un 30%. Aquí estas cifras son de Diversity Matters Even More de McKinsey y vemos que ha crecido, pero todavía estamos a un 20%. Hay mucho que hacer allí. Esa es la participación de mujeres a nivel ejecutivo de alto mando. Y vemos que en las economías emergentes todavía somos menos diversos. Ahora, ¿cómo está Panamá? Eso es un estudio que estamos haciendo de la mano de la iniciativa de paridad de género, de la mano del BID, de la mano de Estratego como consultor e impulsado por la Asociación Directoras de Panamá, porque sí nos interesa saber, pues en Panamá no siempre nos consideramos una economía emergente, a veces sí, a veces no, a veces nos sentimos que estamos como pisando en diferentes mundos y realmente yo pienso que está bastante más que 13% en Panamá, pero no tenemos la data y lo que se mide no solo se mejora, sino que a lo que le prestamos más atención y celebramos, se potencia muchísimo más exponencialmente. Deloitte nos comparte data sobre las mujeres en el C-suite y en las juntas directivas, y son más de 18.000 empresas las que miden en 50 países, y nos dicen que la cifra está rondando por 23% y de presidentas de juntas directivas en 8,5%. Puedes pasar. Y a nivel de CEOs, bastante bajito. Ay, no me acuerdo, no puedo ver bien porque hice compressed file, pero está como en 6 a 8%. No puedo ver ahí la cifra porque la hice más amigable para poder compartirla por correo electrónico. Y vemos que CFO sí es más alto y seguramente ustedes lo ven en sus empresas, que las mujeres sí están entrando en cargos como CFO con mucha fuerza. Yo pienso que las mujeres tenemos bastante disciplina, ustedes me dirán, entonces somos buenas CFOs. Esa es la razón por la que yo creo que somos buenas CFOs. A mí me gusta controlar gastos bastante bien. Podemos pasar. En las casas lo hacemos todos los días de nuestras vidas, ¿sí o no? Controlamos bastante bien eso, tenemos mucha disciplina. Ahora, les quiero compartir los board seats, así como globalmente, y vemos que Europa, Estados Unidos están entre 20, 30 y pico por ciento, Australia y esos países también. Ahí América Latina y Sudamérica salen un poquito bajos, 15%. Ahí no miden Panamá, pero Panamá es chiquito, entonces no sé cuánto peso tendría en esta muestra, salen 15%. Middle East y el norte de África, 11%, súper bajo, y Asia Pacific, 15%. Caribe es interesante porque hay sociedades caribeñas que son bastante matriarcales. Federico, no sé si me ayudas con el mute de Marta, que solo para evitar distracciones, podemos pasar. Ok. Luego, les quiero compartir data de Panamá. Una de mis obsesiones, buenas obsesiones, es el estudio que hacemos en la ADP de mujeres en juntas directivas. Y este estudio muestra que en Panamá hemos crecido casi pues, 10 puntos porcentuales desde el 2018, que fue nuestro primer estudio a la fecha, y la participación de mujeres en directivas está en 24%. Ahora está lejos de donde queremos estar. Nosotros apuntamos a que todas las empresas a las que le aplica la ley tengan 30% o más de mujeres en juntas directivas, y esa no es una meta que puso ADP, es una meta que puso Panamá para cumplirse en el 2020. Entonces estamos tarde, pero ustedes nos ayudan a cumplirla. Hay muchas empresas en AmCham que no entran en el ámbito de esta ley. Entonces en ADP hemos comenzado a medir también las empresas en sectores no regulados, viendo la lista de las empresas con mejor reputación en Merco. Entonces nos interesa no solo influenciar positivamente a las empresas a las que le aplica una legislación, que estamos muy contentas que en Panamá sí existe, y ese es otro tema de debate para una conversación entera de 1 hora, pero si vemos para atrás lo que ha pasado en Panamá, yo creo que todos o casi todos estarían de acuerdo que ha sido muy bueno lo que esto ha impulsado en las empresas, trayendo la diversidad de voces y de mujeres calificadas a la mesa. Y bueno, tener un puesto en la mesa es solo parte de la historia. Tener influencia en la mesa es lo que realmente hace la diferencia. El Banco Mundial nos dice que la representación real requiere influencia, y aquí motivos puede haber muchos. Puede ser que
Muchas veces entramos como directoras independientes, que no es lo mismo que ser dueñas de empresas. Otras veces puede ser porque somos muy poquitas. Cuando nada más hay una mujer en la mesa, bueno, quizás uno no siente la confianza para hablar tanto. Ese no es mi caso, porque yo entré siendo la única mujer por muchos años y creo que lo que me rogaban era que a veces, pues, la curiosidad le pusiera un poquito de slow down, ¿no? Me encanta ser muy curiosa y gracias a Dios he estado siempre rodeada de hombres que están muy dispuestos a escuchar mi punto de vista, pero sí se sabe que 3 mujeres o más hacen la diferencia y esto lo dice este estudio de Catalyst que les quiero mostrar. Federico, puedes pasar. Una más. Entonces, este estudio de Catalyst que se llama The Bottom Line nos dice que 3 mujeres, Federico es mi clicker, que 3 mujeres en las juntas directivas hacen la diferencia y aquí es la diferencia financiera. Entonces, esa les gusta a los dueños de empresas. 5 puntos porcentuales más altos cuando hay 3 mujeres o más en la mesa. Y bueno, tener mujeres en la mesa también es bueno para el mundo y eso es lo que me encanta amarrar al tema de la sostenibilidad. Y para mí fue como un descubrimiento. Esta foto es de una reunión que nos invitó el grupo de Gender del Banco Mundial. No sé si también invitaron a las mujeres de AmCham. Ahí está también la representación de CONEP que nos acompañó ese día. Y una de las cosas que yo aprendí es que el Banco Mundial y otros organismos multilaterales y bancos multilaterales tienen estrategias de género, no solo porque las mujeres somos lo máximo, pero también porque es bueno para el mundo. Entonces, para mí eso fue como, wow, de verdad. Yo sé que somos buenas para el mundo porque nos interesamos, así como somos mamás, muchas de nosotras tenemos como una naturaleza de cuidar nuestro entorno. También es bueno para el mundo porque los estudios así lo dicen. Y este es el nombre de la estrategia del Banco Mundial para Gender. Dice, to end poverty on a livable planet. Ahora, a mí la palabra livable y habitable no es la mía. Ahora les voy a contar cuál es mi palabra, pero es importante saber que ahí hay una conexión directa. Aquí hablan de que es importante para el crecimiento económico, la diversidad de género y para la productividad. Y también habla, pues pasar, aquí vamos rapidito, que las mujeres están invirtiendo, bueno, también habla de que somos importantes para el planeta y para eso les quiero compartir un poquito de data también. Este es data de BNY Mellon y hablan de cómo, y es data del 2022, las mujeres ponen su dinero, invierten 66% de las mujeres en inversiones que va de acuerdo con sus valores personales. Las mujeres invertimos con conciencia. Y importante saber que cuando pensamos a largo plazo, las mujeres jóvenes aún más. Entonces aquí hacen la diferencia, no solo de que inversiones que están alineadas con los valores personales, sino también que tienen un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad. Es importante tomar cuenta hacia dónde va el mundo. Morgan Stanley, en este estudio del 2022, hace también ese link entre más mujeres en juntas directivas y cómo esto genera resultados positivos en todos los pilares de los factores ASG. Y en esta data muestran, puedes pasar, muestran pues la comparación entre ambiente, social y gobernanza. Y a mí me encanta que si ven el spread, el verde es las empresas que tienen 30% o más mujeres en juntas directivas y el azul son las empresas que no tienen mujeres en sus juntas directivas y ven que hay una diferencia importante. Y a mí la diferencia más grande la veo en el factor de gobernanza, que para mí es como el que está en el centro de todo, porque cuando una empresa tiene una gobernanza muy sólida, entonces tiene estrategias de ambiente muy sólidas, entonces tiene estrategias sociales dentro de sus empresas y con otros stakeholders muy importantes. Entonces, para mí, cuando hablamos de ESG, de ASG, todo comienza con la buena gobernanza. Y a mucho de eso nos dedicamos en ADP. Este estudio de Accounting Forum habla también de cómo cuando hay mujeres en puestos de liderazgo, también hay un mejor manejo de la huella de carbono y el tema de emisiones. Entonces, bueno, hay un montón de data al respecto. Yo les traje nada más un par de las que a mí me llamarán la atención. Y esta de McKinsey en Diversity Matters Even More es una de las que a mí más me gusta porque
habla del desempeño holístico, o sea, no solo de los factores ASG que tradicionalmente vemos, como a grosso modo, pero también de uno de los que a mí más me interesa cuando hablamos de diversidad dentro de las empresas, que es el clima laboral. Porque en qué tipo de empresas yo quiero trabajar, en qué tipo de empresas, hombres y mujeres, todo el mundo, ¿a dónde yo quiero trabajar? ¿En qué tipo de empresas? En empresas como las que son parte de AmCham, empresas en las que yo puedo florecer, en las que puedo innovar, puedo crear. O quiero trabajar en una empresa que me siento que mis ideas no valen, en las que de pronto hay unos ambientes en los que me es difícil dar la versión mejor de mí cada día de mi trabajo, a donde paso 8 o muchas más horas al día tratando de dar lo mejor de mí, pero por alguna razón u otra no está el ambiente ni las condiciones dadas. Entonces lo que vemos en este estudio es que no solo estamos mejor en temas de ética cuando hay más mujeres tanto en board level como en executive teams y también en ambiente, en filantropía, en todos estos tipos de temas que uno piensa cuando uno piensa en ESG, sino también en los temas de clima laboral, en atracción, en retención y especialmente en las prácticas laborales. Entonces, ese para mí es parte importante del mensaje de hoy, es qué tipo de empresas queremos construir juntos en este mundo. Y la diversidad para construir las mejores empresas, las más atractivas, es vital. Aquí también vemos que tener mujeres en directivas es súper buen negocio también. Vemos que las empresas con directivas diversas logran un mejor retorno sobre ventas y un mejor retorno sobre capital invertido. Y este tema de ROIC, el ROIC justo estuvo en una charla con el CFO de FEMSA, que es panameño, Martín Arias, y él nos habló mucho de ROIC y cómo el ROIC es una cifra importantísima para cuando uno quiere ver cómo uno construye valor a largo plazo. También lo hemos visto en la ADP cuando estuvo Tim Coller este año hablándonos de valuations. Es más, tengo el libro aquí al lado mío, el libro, se lo voy a mostrar. Valuations, de Tim Coller. Entonces, el tema de ROIC es importantísimo y las empresas diversas logran un mejor retorno sobre el capital invertido. Podemos pasar. También tienen más probabilidades de superar eh, en términos financieros a las que tienen poca diversidad. Y en este estudio de McKinsey hacen la comparación de cómo eso ha ido aumentando a través de los años. Y yo pienso que ha ido aumentando porque cada vez más no solo hay más diversidad, sino que también las mujeres tienen una voz que se escucha más. Y al poder escuchar las voces, entonces podemos tener esas probabilidades de impactar positivamente los rendimientos en la empresa. Las directivas con diversidad de género también tienen, en sus juntas directivas también tienen un 27% más de probabilidades de superar a las poco diversas. Y esto es interesante porque a veces hay críticas sobre estos estudios. Y aquí están comparando el estudio del 2020 con el estudio del 2023 y ven que la cifra se mantuvo. Y bueno, aquí no vamos a hablar de ethnic diversity, pero ven que ya también se está midiendo. Ni siquiera se midió en el 2020 en este estudio y hoy en día también se ve un resultado positivo en ethnic diversity. Y es muy difícil hablar solo de género y no hablar de otro tipo de inclusión, pero yo me trato de mantener en mi carril, pero sepan que en mi corazón es una conversación muchísimo más amplia que la diversidad de género. El Fondo Monetario Internacional también nos habla de un mejor desempeño financiero cuando la proporción de mujeres en sus altos mandos es alta. Y aquí ven que las cifras que miden, no tienen que ver el detallito, pero puedes pasar, Federico, les tengo un cuadro de esos que marean. En realidad están hablando del return on assets, de 8 a 3 puntos básicos cuando hay más mujeres en puestos de alta dirección. Y bueno, gran parte de la pregunta, y a mí no me gusta mucho como indagar en el origen de los problemas, pero bueno, en esta conversación yo creo que hay que, tú sabes, también verlo con realismo. Y sí, hay muchas cosas que están todavía siendo frenos y me gustaría quitarle el freno a muchos de esos y seguramente ustedes también. Aquí el World Bank en este estudio, en este policy paper del mes pasado, nos dice que todavía se requiere un mayor pool, ese pipeline, ¿no? De líderes. También nos habla de que el camino de liderazgo es bastante largo y la vida tiene muchos cambios. Yo les puedo decir, yo dejé mi cargo formal en Copa, que como ya saben, porque se los comenté, amé y adoré con pasión y locura y tuve la gran suerte que pude tener un exit ramp cuando tuve a mi hijo mayor y ese exit ramp fue quedarme como consultora por varios años más.
no todas las mujeres tienen esa suerte y el camino del liderazgo es muy largo y hay cambios en la vida y pues hay barreras en las diferentes etapas. Yo en mi vida en Copa les puedo decir que no sentí ni media barrera, eso sí les puedo decir, y en muchas otras áreas en mi vida no las he sentido, en otras sí. Pero cada puesto de liderazgo trae nuevas y diferentes barreras. Puede ser barreras hasta del tiempo que tenemos para poder entregarle a una empresa o diferentes cargos. Yo soy madre de 4 hijos y tengo padres que ya están con más de 70 años y tenemos unas labores muy naturales que deseamos hacer como mujeres muchas veces, que son labores de cuidado. Entonces, ¿cómo se conjuga esto con la realidad de que también queremos ser valiosas en el ámbito laboral y mantenernos activas? Podemos pasar. Y aquí les traigo algunos de esas barreras, pues que también vemos a veces en el día a día, que a veces ese sentido, cuando las mujeres negociamos muy duro, se ve como algo que no es positivo, porque las mujeres a veces tenemos que ser un poco más suaves, tenemos que tener otra manera de comunicarnos. También a veces cuando nos autopromovemos, sentimos que se ve mal. Entonces, algo que yo trabajo mucho en ADP, yo les digo, si nosotras no cacareamos lo que hacemos, ¿quién? Entonces, a muy temprana edad, yo creo que parte de mi éxito en esos tiempos que les contaba en Copa, yo entré jovencita, 23 años, como gerente de programas de fidelización. Y uno de mis trucos, yo lo hablo cuando voy a podcast y eso, es que yo atrás mío en mi oficina ponía todas mis gráficas de viajeros frecuentes y cómo las cifras iban disparando y yo no tenía que decir ni pío, las cifras hablaban solitas. Entonces, cada vez que pasaba uno de los jefes por el pasillo, ni siquiera hablaba, tenía que hablar conmigo, podía nada más ver la pared y nada más me miraba y comencé a mandar reportes que nadie me pedía. Entonces yo sí aprendí a autopromoverme muy temprano y quizás a algunas personas eso le caía mal, pero bueno, funcionó. Y la verdad es que yo estaba bastante orgullosa de lo que hacía y todavía estoy muy orgullosa de lo que hago. Entonces me gusta mucho cuando hablo con mujeres a las que trabajo con relaciones de mentoring o compañeras dentro del área de, no sé, en ADP hacemos personal branding days y todo lo demás. ¿Saben qué? Si nosotras no nos cacareamos, ¿quién? Así que eso, tenemos que aprender muchas veces a decir lo bueno que hacemos y también lo bueno se contagia, entonces tiene un propósito además, no solo de vernos bien y de crecer o tener ambición. Y bueno, las mujeres muchas veces reciben evaluaciones más bajas por estereotipos, a veces hay una sanción social por tener mucha ambición y la ambición que tiene de malo, la ambición es buena. El estándar de liderazgo sigue siendo bastante masculino muchas veces, o hay entornos hostiles que afectan la pertenencia. Y aquí, bueno, hace 2 días fue el día este de la violencia de género y yo creo que todas en algún momento de la vida hemos vivido alguna situación que nos ha incomodado mucho. Yo tuve a muy temprana edad un hombre de muy alto nivel en otra empresa que en una reunión de negocios a la que nos íbamos a trasladar, me puso la mano en el cuerpo, pues de una manera inapropiada para mí a muy temprana edad. Y bueno, menos mal tuve la confianza de hablarlo con mi jefe. Esta persona no trabajaba en la empresa en la que yo estaba, entonces no había mucho que hacerle, pero por lo menos tener la valentía de hablar de estos temas cuando se dan, porque todos los hemos vivido, muchas los hemos vivido de maneras más sencillas o más graves y son reales. Los ambientes hostiles hay que acabar con ellos y crear ambientes seguros, es el norte. Así que bueno, hay otros que ustedes conocen bien. Nosotras en la ADP trabajamos mucho los networks, porque eso es muy importante, y no solo networks entre mujeres, pero networks como hace AmCham, que es entre todos, porque eso es lo importante, salir del ambiente en el que estamos más cómodos. Y Federico, ahorita sí voy entonces a pasar más rápido para también darles chance a las preguntas, porque todo lo que les traigo hoy para compartir podría ser una clase de universidad. Así que yo me podría quedar en cada slide y conversar por una hora entera. Así que bueno, Federico, ya sabes, el dedo en el clicker porque vamos a ir avanzando. La pregunta es que sí funciona. Una buena legislación. En Panamá la tenemos. A algunos les gusta, a otros no. Ese es tema de otra conversación. Una legislación con estándares claros, modelos femeninos visibles. Eso lo tratamos de hacer todos los días en ADP y en AmCham tienen modelos visibles maravillosas. Eso de verdad anima mucho a las que están viendo un camino largo por delante y genera esa inspiración. Las evaluaciones que sean estructuradas y que se le quiten los sesgos, el sponsorship, no solo el mentoring. ¿Saben qué?
pongan su mano al fuego por las mujeres. Eso es lo que les pedimos. Y mujeres por mujeres también, hombres por mujeres. Yo he tenido unos sponsors espectaculares a lo largo del camino y eso realmente me ha abierto muchísimas puertas. Y redes de mujeres verdaderas. ¿Qué es posible? ¿Cómo podemos acelerar este cambio? En ADP trabajamos incansablemente para lograr ese cambio y yo sé que en AmCham también. Y vemos que según Deloitte, ellos han ido viendo cómo este cambio sí se está acelerando. En su estudio del 2018 pensaban que para los 2050 iba a haber paridad de género y en su estudio más reciente vieron que para 2038. Ahora, nuestro rol es acelerarlo aún más, que el 2038, eso está muy lejos todavía. Mis hijas ya van a estar bastante viejas. ¿Qué mundo yo quiero para mis hijas y para mis hijos? Ustedes me dirán, ¿qué tipo de mundo quieren para ellos? ¿En qué tipo de mundo deseamos vivir nosotros? Cuando a las mujeres les va bien, a los hombres también les va bien. Eso hay estudios que lo demuestran. Conocí a Gary Baker, él es el CEO de Equimundo, es un grupo que trabaja muy de cerca con organismos globales sobre la importancia de los hombres y el gender equality para los hombres. Y hablan de que los hombres les encanta, o sea, los hombres tienen muchísima mejor salud mental y emocional cuando tienen la capacidad de co-parent. Entonces, las mujeres no queremos llevarnos todos el trabajo de casa, pero a la vez a los hombres se les siente bien cuando tienen relaciones familiares que son profundas y son bonitas. Eso es bueno para el mundo. Las empresas que prosperan y que flourish es porque tienen la diversidad de género y de entornos claros y de diálogos compasivos en el centro, en su core, donde realmente se trae la diversidad de ideas. Y este término de flourish lo voy a usar mucho y no me gusta traducirlo al español porque eso de florecer es un poco raro. Si ustedes encuentran la palabra me dicen, pero es una palabra que se usa mucho en la psicología positiva. Este libro es de Martin Seligman, se llama Flourish. Martin Seligman es el fundador de la psicología positiva, fue profesor mío de universidad antes de que existiera la psicología positiva. Ahora les comparto un poco de Flourishing Enterprises. Hay un mundo sobre flourishing. Es mucho más que la sostenibilidad. Puedes pasar, Federico. Y lo que pasa es que el flourishing se trata de generar un impacto positivo. Se trata de ir mucho más allá de hacer menos daño. Se trata de hacer el bien cuando vamos. O sea, no solo cómo puedo disminuir mi huella de carbono, pero cómo puedo impactar positivamente el mundo. Puedes pasar. Y ahí les mostré el libro Flourishing Enterprises. Flourishing Enterprise habla precisamente de eso, de cómo podemos crear un mundo en el cual el chip cambia, cuando en vez de cómo podemos hacer menos daño, comenzamos a pensar en una empresa, todos en conjunto, con diversidad, en cómo podemos hacer el bien para el mundo. Y eso genera muchísima inspiración. Y así, pues se ve que hay como una gran división entre las empresas que se enfocan en el shareholder value, luego en la responsabilidad social tradicional que venimos haciendo, que es el shared value, de eso se ha hablado un montón, pero luego hay una diferencia muy grande en las empresas que son de impacto positivo, las que realmente buscan hacer el bien para el mundo de manera compartida. Entonces, pues las empresas que ponen a las personas en el centro innovan más y esto genera resultados que fomentan un flourishing total, real. Y eso genera buenos resultados. Estas son algunas de las empresas que entraron a ese estudio de Positive Impact Businesses. Y son empresas, a mí me encanta la H&M, que dice A Climate Positive Fashion Industry by 2040. Entonces ven que busca mucho más esta idea de cómo puedo hacer el bien. Y eso mueve corazones, eso inspira, eso mueve gente. Vemos que en el S&P 500, las empresas que están en el S&P 500 de ESGs superan en sus rendimientos a las empresas del S&P 500 normal. Entonces, eso es importante verlo también, que cuando le metemos dinero a las empresas que buscan hacer el bien, pues también rinden mejores resultados financieros. Puedes pasar. Y este libro se llama Firms of Endearment. Es un libro, no me acuerdo de
año es. Ya tiene su ratito dando vueltas, pero Rich Sasodia, que vino a Panamá a una conferencia, pues los Firms of Endearment son empresas que buscan cuidar y servir a no solo sus grupos de accionistas, sino a sus grupos de interés, a sus stakeholders. Y estas empresas, sus resultados financieros a lo largo del tiempo, ven los horizontes del tiempo, son bastante superiores a las empresas del S&P 500 básicas. Estas gráficas demuestran los US Firms of Endearment son las rosadas y las internacionales son las azules. Y ven que se va haciendo aún superior el rendimiento financiero mientras más tiempo pasa, o sea, creamos valor sostenido. Y eso es importante. Vamos a pasar. Y en cuanto a riesgo e innovación, también vemos que las empresas que tienen mayor iniciativas de sostenibilidad, que son materiales, que impactan directamente el negocio, también tienen mayor innovación. Y aquí es donde yo quiero hacer ese link entre innovación, entre diversidad, inclusión y crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Puedes pasar, Federico. Aquí vemos que los equipos de liderazgo diversos potencian esta innovación. Ahora, como hablamos anteriormente, es cuando realmente estas voces son incluidas en el sistema. Incluidas, escuchadas, invitadas, no solo presentes. Nadie quiere nada más tener el derrier en la silla, realmente sentirse en un ambiente, puedes pasar emocionalmente seguro. Eso genera más innovación. Este es un meta-análisis, o sea, un meta-análisis es un estudio de estudios y se ve que las culturas de seguridad emocional generan mayor innovación en las empresas. Y la innovación, este es otro meta-estudio, la innovación es la que genera los resultados organizacionalmente positivos a largo plazo. Positivos. Y esto es de suprema importancia cuando hablamos de diversidad, porque las mujeres no queremos estar en la mesa solo porque queremos estar en la mesa. Queremos estar en la mesa porque pertenecemos a la mesa. ¿Qué mundo es el que deseamos construir para hombres y mujeres? La sostenibilidad es la posibilidad de que todos los seres humanos y toda la vida puedan florecer en el planeta para siempre. Esta frase es de John Ehrenfeld, es uno de los padres de la idea de flourishing. Puedes pasar. Las personas que cuando pueden vivir vidas significativas, dignas y plenas, todos los seres vivos, no solo los humanos, pueden prosperar. Los ecosistemas mantienen su capacidad. La actividad económica sostiene la vida en vez de degradarla. Y la sociedad cultiva el bienestar, la justicia, el propósito y la conexión. Ese es el futuro que permanece abierto, no solo habitable, sino abundante, próspero, bonito. ¿Y qué se puede lograr en este mundo cuando aceleramos la inclusión para todos y todas? Ese es el mensaje que me encantaría reflexionar juntos a esta audiencia maravillosa de AmCham. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Karina. Creo que ha sido súper relevante todos los datos y la información que nos has compartido y sobre todo se nota muchísimo la pasión con la que te involucras y trabajas en estos temas. En este momento dejamos el espacio abierto por si alguien en la sala tiene algunas preguntas. Fede, no sé si vamos a activar el micrófono o si prefieres que las pasen por chat, pero en cualquiera de los casos estamos abiertos para que Ana Karina y todos acá podamos compartir e intercambiar opiniones. Yo encantada de Yo tengo escucharlas por voz o por chat. Yo encantada. Adelante, sí, si hay alguna pregunta, yo encantada. Si hay algún comentario, si hay alguien que piensa diferente que yo. Esa es la idea de la diversidad de un salón como este tan maravilloso. Es realmente permitir la diversidad, invitarla. Mira, tal vez para romper el hielo, empiezo yo. Yo tengo una pregunta de todo lo que escuchabas, me quedé pensando, vueltas en mi cabeza un poco. En Panamá,
un poco qué pesa, no sé si de hecho forma parte de la información que manejas o si tienes el dato, pero ¿qué pesa más hoy en día en Panamá? O sea, barreras de tipo estructural, como por ejemplo políticas, horarios, procesos de selección, etcétera, o barreras culturales, en términos de lograr que las mujeres se posicionen en puestos de liderazgo. Puedo hablar más por juntas directivas que por puestos de alto Ok, mando. Por parte dale. de juntas directivas, y es una excelente pregunta, nosotras lo que tenemos es cualitativo, no hemos hecho un análisis más cuantitativo sobre las diferentes barreras que pueda haber. Gran parte de lo que nosotras estamos viendo cuando tenemos conversaciones eh, es similar al tema de los directores independientes y cómo ha ido cambiando a través de los años. Cuando los grupos accionistas son dueños de las empresas, usualmente el accionista quiere estar en la mesa directiva y eso es natural y se entiende porque es mi dinero el que está allí, es mi patrimonio, el de mi familia, el de las generaciones venideras. Y muchas veces en los grupos accionistas, por diferentes motivos, se escogen hombres que estén en esas juntas directivas. A veces puede ser porque hay sesgos familiares, otras veces puede ser porque las mujeres han escogido voluntariamente otros caminos profesionales y no se sienten listas para estar en esa mesa directiva. Así que pues ahí hay mucho trabajo generacional que hacer. Yo diría que importante el continuar trabajando, no solo en que haya una excelente formación académica. Yo creo que en Panamá esa barrera de la formación académica la pasamos hace buen rato. Las mujeres en Panamá tenemos unos niveles altísimos en las maestrías, en los programas universitarios. Ustedes tendrán esa data, está fácil de encontrar esa data. Es más que pasa dentro de las empresas y digamos, en los ámbitos de las de junta directiva, pues muchas de las mujeres se salen del ámbito laboral. Yo fui una que se salió, yo me salí y me quedé porque tuve la oportunidad de ser consultora y justo antes de entrar a esta llamada conversaba con Florencia y con Federico que mi currículum es bastante diverse, porque he sido desde consultora, todavía soy consultora de cambio organizacional y trabajo con multinacionales de muy alto perfil. Gracias a Dios me he podido mantener como consultora, pero he tenido como clientes en consultorías importantes. Estuve, no sé, varios años en el Festival Internacional de Cine, estuve con el Arzobispo de Panamá, trabajando también con la JMJ. Entonces, digamos que he podido ser creativa en mantenerme relevante y definitivamente el participar en gremios ha sido muy importante y yo impulso mucho a las mujeres a la participación gremial porque eso nos mantiene relevantes, nos mantiene siempre con esos, no solo los skills de liderazgo y de trabajo en conjunto y de gobernanza, que es vital, pero también ampliando esos networks. Entonces, aun si no estamos en la escalerita corporativa, podemos ser igual de eficaces o más en una junta directiva a través de la experiencia que ganamos en diferentes roles que quizás son menos corporativos, por decirlo así. Y en la carrerita, conversando con nuestra red de asesores, tenemos una red de asesores que varios son miembros de AmCham, hay todo tipo de barreras estructurales y la de los cuidados es importante. Muchas veces uno tiene conversaciones sobre el tema de cuidados y hay empresas, las de AmCham tienden a ser, estoy segura, ustedes pueden buscar data, me encantaría si tienen estudios mucho más flexibles para que las mujeres puedan flourish en sus roles personales como también los profesionales. Y en la medida que eso se vaya contagiando a todas las empresas, eso es algo que es vital. Y nosotras promovemos mucho en ADP que tenemos un rol importantísimo estando en la mesa directiva, porque no solo estar, sino que una vez estamos, nosotras somos una voz para todos esos otros grupos de interés a lo que nosotros representamos estando en esa mesa. Entonces, ¿cómo no solo a través de nuestra presencia, sino también a través de nuestra voz, podemos ayudar a crear esos espacios donde las mujeres pueden mantenerse activas en el ámbito laboral? Y cuando las mujeres me piden mi consejo, yo les digo, mantente en la fuerza laboral, a como puedas, mantente en la fuerza laboral para que puedas continuar manteniendo también tu independencia financiera, que es muy importante para las mujeres. Buenísimo, muchas gracias, Ana Karina. No sé si alguien más tiene preguntas. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el rol más crítico de una junta directiva puede asumir para transformar los datos en acción y asegurar que la agenda de equidad avance más allá de las declaraciones públicas? Eso es bien importante. En las juntas directivas,
cada una tiene su cultura. Entonces, gran parte del rol de un director no solo es estudiarse los datos, sino también sugerir o preguntar qué otros datos debemos estar mirando. Y eso aplica para el tema de ESGs, aplica para, o sea, el tema de género es parte de esa conversación de ESGs. Entonces, cuando hablaba en la presentación, hablaba de lo que se mejora, lo que se mide y lo que se celebra se mejora exponencialmente. Entonces, para mí como directora, gran parte del rol de un director en una mesa directiva, y invito también a los directores en AmCham, es no solo comentar o preguntar sobre los datos que nos presenta el management, sino también sugerir o pedir qué otros datos debemos estar viendo en una junta directiva para tomar las mejores decisiones estratégicas a largo plazo. Entonces, les compartí un slide, por ejemplo, del ROIC, creo que era del estudio de Catalyst. Entonces, ROIC es una cifra, por ejemplo, financiera que muchas juntas directivas no están viendo regularmente. Entonces, uno puede pedir, por ejemplo, quisiera que comenzáramos a ver el ROIC para ver cómo estamos generando valor a largo plazo. Igualmente, podemos comenzar a pedir dentro de las preguntas en torno a ESG, cómo podemos comenzar a medir la participación de mujeres en los diferentes roles de la empresa o en los diferentes niveles jerárquicos de la empresa, o quizás en áreas en las que queremos fortalecerlo por motivos estratégicos. Entonces, el rol es eso, es preguntar, es pedir, es sugerir. Siempre está el management, entonces tener mucho respeto a que el management pueda hacer su trabajo bien, y uno como director es esa voz de sabiduría y de una mirada a largo plazo. Y eso es importante. Y tenía otra idea en la mente sobre eso, pero es muy importante también qué temas traemos a la agenda. Ese en una junta directiva es quizás lo más importante, y qué cosas quedan en acta. Seguro ustedes lo viven también aquí en AmCham, en los comités y demás, ¿no? Es cuáles son los puntos que se ponen en agenda. Estamos poniendo ESG como un punto de agenda, y lo social, que incluye el tema de género, estamos viéndolo dentro de esa agenda de ESG. Esas son algunas de las maneras en las que podemos influir. Muy bien, tenemos otra consulta aquí. La Asociación de Directoras comparten sus listas de afiliadas con entidades extranjeras como bolsas de valores y otras organizaciones similares en Estados Unidos. Me gustaría participar de la asociación, pero me parece la afiliación va muy enfocada en atraer a mujeres que ya están en juntas directivas. Sí, bueno, algo que aprendimos de los organismos multilaterales es que la transparencia es vital. Entonces, hace, no sé, como 3 años pusimos todos nuestros requisitos de admisión en la página web. En efecto, somos la Asociación Directoras de Panamá. Entonces, nuestro énfasis principal son mujeres que ya son directoras de empresas que tienen cierto calibre, y los requisitos, pues en la página web se descargan y se pueden ver con bastante claridad. Hay ciertos criterios para poder mantener como esa fuerza, esa voz de las mujeres que ya estamos en juntas directivas, a la vez que nosotras creemos mucho en la importancia de ese semillero, ese pipeline, y por eso hay muchas mujeres de AmCham que son parte de la Asociación Directoras de Panamá. Cuando veo la lista de sponsors que está aquí, tenemos, no sé, yo creo que casi todas representadas. Y las afiliadas dentro de ADP son las que consideramos el pipeline, porque quizás ya son directoras, pero de gremios, no pero, y de gremios, o sea, ya tienen experiencia de gobernanza en los gremios, o presidiendo comisiones de gremios, o en otras juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro. Para nosotras eso es importantísimo, porque los gremios, uno aprende muchísimo de la buena gobernanza. Ustedes lo viven aquí cada día, entonces para nosotros es vital que tengamos esa experiencia para ser parte de ADP, porque para estar en una mesa directiva, esa es la calificación principal: entender la buena gobernanza y entender los criterios básicos para no solo tener mujeres en la mesa, sino mujeres calificadas. Otra más. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a reducir brechas de género en las empresas y juntas directivas? Sí, nosotros hablamos de inteligencia artificial todo el tiempo, es una pregunta muy importante. La inteligencia artificial es un gran equalizer, ¿no? Nos ayuda mucho de tantas maneras. Justo estaba teniendo una conversación hace poco con un alto líder, y esa fue la frase a la que llegamos a la conclusión, porque podemos, no sé, seguro aquí todos lo hacen. ¿Cómo lo uso yo a diario? Bueno, número uno, siempre tengo mucho cuidado de qué cosas, digamos, de la empresa comparto allí.
un board book jamás lo meto, por ejemplo, en un ChatGPT, a menos de que fuera el de la empresa y está protegido. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre, en la medida que va cambiando el mundo de la inteligencia artificial, que sí, que no, que cómo. Y eso hoy en día es parte de la agenda de una junta directiva, es ir desglosando esas mejores prácticas. A la vez que yo personalmente uso muchísimo la inteligencia artificial y diferentes aplicaciones para pedir consejo de cómo redactar mejor una carta para que a la audiencia en la que le quiero dirigir funcione mejor, cómo debo posicionar un mensaje, cómo puedo analizar data que para mí es importante para poder recalcar un mensaje central. Entonces, bueno, esta presentación que les comparto, yo creo que ustedes han sentido que viene directito de mi corazón y así es, pero no duden que se la pasé a ChatGPT, que yo uso la versión paga para que me diera consejos sobre cómo era la línea de pensamiento y la lógica. Entonces, realmente es un gran ecualizador. eh, por supuesto que a nivel de las empresas, para ayudar a ser el gran equalizer, no sé, igualador, no sé cómo se le dice en español, a nivel de prácticas de recursos humanos para ir eliminando los sesgos y ver a la persona por sus calificaciones, y buscar las calificaciones que sí estamos realmente necesitando de una empresa, y quitar el tema de género por completo. Entonces, eh, sí hay, sí hay muchísimas maneras que yo creo que estamos todos aprendiendo juntos cómo mejor potenciarlo. En la asociación estamos buscando utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos en los análisis del estudio anual que hacemos. Tenemos una alianza con Panadata. No sé si Panadata es parte de AmCham, pero we love Panadata. El estudio siempre lo hemos hecho manualmente y este año estamos por primera vez haciendo un híbrido. El año pasado tratamos y la tecnología no estaba allí todavía. Este año estamos intentando nuevamente y nuestra aspiración a largo plazo es que toda esta información esté siempre disponible, que no haya que hacerlo manualmente una vez al año, sino que realmente sea real time, esté en tiempo real. Y la inteligencia artificial va a ser vital para todo lo que es el manejo de data también. Tenemos otra por aquí. ¿Observan diferencias relevantes entre sectores en Panamá respecto a la presencia de mujeres en puestos de junta directiva? ¿Qué sectores muestran mayor avance y qué podríamos aprender de ellos? Maravillosa pregunta. Sí, nosotros miramos los sectores. Realmente estamos mirando más los sectores a los que le aplica la Ley 56 de 2017, que le dije esto como un tema para otra conversación, el tema de legislación. En ADP tenemos diferentes voces en torno a eso. Nosotras sí creemos que cuando miramos el legado que Panamá ha creado a través de esta legislación es muy positivo y miramos con muy buenos ojos que se ha contagiado y ya Chile tiene una legislación muy parecida a la de Panamá. La llaman diferente porque la llaman, le ponen un tope, no un mínimo. Entonces es interesante porque lo miraron diferente. Le pusieron un tope al grupo dominante. Entonces es lo mismo, pero desde una mirada distinta. Y nosotros, algunos, o sea, en realidad el sector en el que más quisiéramos impactar positivamente, y no sé cuántos están presentes aquí, es el sector de emisores, que son más o menos la mitad de nuestra muestra. Son empresas que realmente todavía tiene una participación bastante baja, creo que está como por el 18% en promedio de mujeres en sus juntas directivas. Y ese es como, o sea, es un grupo que tiene, no sé, casi 200 de diferentes industrias que son emisores en la bolsa de valores. Em, entonces, esos emisores todavía quizás no se han dado por enterados que esto es un tema importante o quizás tienen otras perspectivas sobre cómo les aplica esta legislación, pero nosotros no queremos que nadie esté haciendo prácticas de diversidad de género porque una ley se los exige. O sea, realmente queremos que lo hagan porque hay una convicción de que esto es bueno. Y yo creo que ese es el mensaje central que he traído hoy. Eso para nosotros es muy importante. Hay sectores como la banca que han hecho un trabajo extraordinario y yo creo que ustedes lo pueden ver y no solo pueden ver el trabajo extraordinario que han hecho, sino que pueden ver que son empresas que tienen excelentes resultados. Yo estoy orgullosísima en la banca, es impresionante. Y nosotras en ADP todos los años hacemos un premio ADP y celebramos esos logros en las empresas que tienen no solo diversidad de género en juntas directivas, sino que tienen buenas prácticas, tenemos diferentes criterios para esos premios, que tienen políticas de diversidad de género, que tienen políticas de sostenibilidad. Y nosotros sí creemos que en la medida que seguimos premiando la diversidad,
de género, juntas directivas y las mejores prácticas, eso se va contagiando. Y también comunicando, y por eso es también que estoy aquí hoy compartiendo estos mensajes con todos ustedes. Muchas gracias, Ana Karina. Creo, Fede, que no hay ninguna otra pregunta en el chat, ni por acá. Y un poco para cumplir con el horario de todos, son las 9:32. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos, especialmente a Ana Karina por conectarse y por compartir con nosotros toda esta información. El video de la reunión de comité queda grabado en YouTube por si alguien quiere después un poco repasar toda la información que Ana Karina nos estuvo compartiendo. Agradecidísima, como siempre, de que se conecten a este espacio en caso de alguna pregunta, comentario o si quisieran contactar a Ana Karina por cualquier otro motivo. Con todo gusto, acá el equipo de AMCHA Mayor les podemos compartir sus datos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y les agradecemos pues completar la encuesta del evento por escaneando el QR code que aparece en pantalla. Fede, Flor, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a todos, ha sido un honor para mí. Que tengan hermoso Gracias, Thanksgiving. que esté muy bien. Happy Thanksgiving. Gracias, igual. Chaito. Hasta luego, que esté muy bien. Chao.